Vamos a escuchar justamente la fuerza de la voz del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador del diario Reforma y también, por supuesto, indispensable en el roster de pichadores, de lanzadores, que tienen algo que decir o mucho que decir en estos momentos sobre lo que está pasando en el mundo y en México. Doctor Elizondo, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias, doctor. Pues ahí te va la cosa. ¿Cómo la guerra de Irán? ¿Cuáles son los posibles daños para México? Estaba observando que ya los precios del petróleo han incrementado de manera sensible. Por aquí tenía el dato del petróleo Brent del Mar del Norte. Está en 92.69 con un incremento de 27.99%, y el West Texas Intermediate es el que más ha subido, 35% en 90.90. Nos hacemos la pregunta, bueno, ¿esto le beneficiará a México? Pues no, porque México no está produciendo arriba de 300,000 barriles diarios. ¿Cuál es tu opinión? México no está exportando arriba de 300,000 barriles Exportando, eso diarios. quiero decir, sí. Producimos 1.6 y en efecto, Pepe, somos importadores netos de energía. Entonces, para el balance económico del país, una subida como esta, el precio del petróleo, es muy costosa. Ahora bien, el gobierno nos ha estado exprimiendo como consumidores de gasolina. La gasolina había bajado mucho en el año 25, aunque también la gasolina está subiendo, pues tienen margen para no reflejarnos en el precio. La gasolina mexicana estaba prácticamente al doble que la gasolina de Texas. Entonces puede el gobierno decidir absorbo la subida y que no se note tanto. Donde nos va a costar también, ha subido menos, pero la tendencia es al alza, es en el gas. El gas natural que México consume es mayoritariamente Estados Unidos y este está subiendo, y este es el que se usa para procesarlo en la planta industrial y en CFE para hacer electricidad. Ahí también el año pasado había caído mucho el precio del gas, había pasado prácticamente de $4 BTU a $2 BTU. El gobierno no bajó la tasa de la tarifa de electricidad, entonces le fue muy bien a la CFE, nos exprimió también a los consumidores, entonces tiene un margen para absorberlo y creo que es lo que va a hacer. Ahora, Pepe, el costo es más general. Yo creo que el problema para México y para la economía mundial que tengamos precios del petróleo altos es que puede movernos hacia una mucho menor actividad económica en el mundo y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos tiene un sistema de precios de gasolina y cuando baja el precio de la gasolina le baja a los consumidores, por eso estuvieron muy contentos en el 25, pero ahora va de regreso y eso genera una presión inflacionaria, y esa presión inflacionaria genera pues menos apetito de consumo en otras cosas. Entonces los números de crecimiento de Estados Unidos podrían verse modificados y con ello afectar a la economía mexicana. Y también podríamos ver, Pepe, si la inflación fuera sostenida, si esta guerra durara un tiempo y el cierre o el no paso de barcos en el estrecho de Hormuz continuara y se cercenara la salida de gas y petróleo del Golfo Pérsico, pues en ese caso podríamos tener una inflación más duradera, una presión en las tasas de interés al alza y por lo tanto también un menor crecimiento económico en el mundo. Entonces yo creo que eso es desde el punto de vista más general lo que te podría decir. Ahora, creo que hay otro tipo de implicaciones. El primero es un presidente de Estados Unidos que junto al gobierno de Israel han decidido hacer algo que ningún otro presidente había querido hacer, que es tratar de someter a Irán a través del control del espacio aéreo, la destrucción de su infraestructura militar. Si bien al principio Irán fue muy rápido en reaccionar, si tú ves el número de misiles y de drones que sale de Irán, ha ido cayendo. Todo sugiere que se va a poder imponer Estados Unidos e Israel relativamente rápido, pero eso no significa que realmente se pueda pacificar la zona. Siempre hay vehículos más baratos para hacer daño, un dron. Viene el tema de qué va a pasar en Irán, un país grande y complejo, multiétnico que dominan los persas. Hay grupos kurdos, hay grupos de otras nacionalidades más hacia Pakistán. Entonces, creo que eso puede generar una incertidumbre en la región mayor, Pepe. Pues sí, un freno, bien lo dices, un freno económico global, si esto se prolonga
exageradamente en México, nos va a pegar seguramente también en la inflación. Estamos viendo que el precio de las gasolinas podría incrementarse, la gasolina que consumimos, porque el 50% de la gasolina que se usa en el país viene de importación, no se refina en México. Pero la verdad, Pepe, es irrelevante si viene de Estados Unidos o viene de Perú o viene de México, porque aún si viene de México, Pemex pues lo tiene que vender al precio internacional, porque si no, pues está perdiendo respecto a lo que vale el crudo que se usa para refinar. Pero insisto, Pepe, el año pasado el precio de las gasolinas bajaron en el mundo y en México no. Entonces el IEPS, el impuesto que nos cobran, ha subido muchísimo. La gasolina en México hoy estaba, o antes de este conflicto, prácticamente al doble del tejano. Entonces ahora el gobierno creo que puede optar por disminuir el IEPS, no reflejarlo en la bomba para que las presiones inflacionarias sean menor. Ahora puede decidir seguirnos exprimiendo y que suba el precio de la gasolina. Vamos a ver qué decide el gobierno. Pues gracias, Carlos, gracias por tu comentario, como siempre, bienvenido. Al contrario, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy grande, claro que sí, es el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Si dice una nota aquí de un análisis, si este ambiente adverso se cristaliza, rondaría el fantasma de una crisis bursátil. Las empresas tecnológicas estarán sobrevaluadas y la burbuja especulativa puede explotar. Los males adicionales para Estados Unidos son, lo que decía Carlos, mayor inflación por el alza del petróleo y la interrupción de las cadenas de suministro. Se enturbiaría el panorama electoral de Trump, por supuesto, para es decir, para el primer martes de noviembre próximo, aunque el mayor peligro por el momento es que el conflicto bélico se propague e involucre a China y Rusia, porque sus intereses pueden estar en juego, y eso sí ya sería una guerra mundial. Una pausa breve, volvemos.